Sean todos bienvenidos a este programa de educación financiera por la RS Online. Espero que me acompañen todo el resto del programa porque tenemos dos temas más que interesantes el día de hoy. El primero y el que se acerca, ya que se acercan estas fechas, tenemos algunos costos para Semana Santa, ¿sí? Así que vamos a estar hablando de eso del primer bloque y ya el resto del programa vamos a estar hablando un poquito de los mitos que tenemos que derribar en relación a las finanzas personales. Así que estate atento y ya nomás nos vamos a la primera nota del día, que es de La Nación. Y básicamente recalca resumiendo esta nota de última hora, el título dice: los supermercados aplicarán descuentos a 150 productos de la canasta en Semana Santa. Bueno, esto es una campaña de los supermercados que indicaron o mencionaron, lanzaron su campaña para descuentos en relación a la próxima a las próximas fechas festivas, fechas de conmemoración de la Semana Santa. Básicamente dice que esta cadena de supermercados van a lanzar baja de precios. Y luego estuvo hablando también de que en los primeros 2 meses los precios se mantuvieron, pero algunos productos estuvieron subiendo de precio, como ser el huevo, el queso, carnes de cerdo, por ejemplo, que son utilizados, tienen bastante demanda para esta Semana Santa. Entonces, esperemos que los precios no se disparen en esta última semana de marzo, porque justito cayó a fin de mes esta vez la Semana Santa, entonces la gente está más que apretada. Un ejemplo claro de cómo los usuarios le han dado una sutil pero ejemplificadora, a ver un poco cómo se dice. Es una enseñanza que le dimos a los supermercados cuando ahora lanzaban, o sea, llenaban sus pasillos de productos de huevo de chocolate, costosísimos. Entonces, ¿qué pasó? Llegó la pandemia y posterior a eso ya simplemente ponían un estantecito ahí de los chocolates. ¿Por qué? Porque la gente le dio a entender que estaban excedidos con los precios, las marcas muchas veces se aprovechaban. Entonces, como ni siquiera es algo tradicional de Paraguay, me parece muy bien que se deje de comprar productos tan caros y apoyemos más bien a los productos nacionales, a la producción nacional y a por supuesto, nuestras comidas típicas. En base a eso, que también ahí tenemos una nota de última hora, o más bien vamos a ver la recopilación de última hora, que dice que el huevo, el queso, entre otros productos, suben por Semana Santa. Así muy contradictorio en relación a la primera nota del lanzamiento de campaña de promoción de los super, pero por otro lado, última hora dice que están subiendo algunos precios y de eso vamos a hablar un poco. Nosotros también hicimos nuestra recopilación de costos. ¿Cuánto te va a salir elaborar la chipa? Ahí se le ve a los muchachos en imágenes, pues estamos viendo unos muchachos que están ayudando a la elaboración de la chipa, o por lo menos están ayudando juntando leña. Eso me encanta, eso de los hombres, que ayuden también en la casa. Estuve también recopilando entre los compañeros y están quienes sí ayudan y están quienes dicen que esperan nomás que salga la chipa. Pero yo creo que esos son los más mandoneados. Bueno, entonces ahí tenemos los precios. Harina de maíz tenés a partir de un promedio. Esta nota de última hora fue a recabar precios en el mercado 4, que eso que nos indica que estos son los precios, así que están que estarían por debajo del precio de supermercados. Entonces, harina de maíz dice 10.000 guaraníes, almidón también, la grasa de cerdo está el kilo 20.000 guaraníes, el queso está entre 38 y 45.000 guaraníes, el queso Paraguay. Y los huevos, algunos he visto que se estaban quejando muchísimo que la plancha de huevos costaba entre mínimamente 35, 38, incluso 40 o un poquito más. Entonces, pero en el mercado 4, según esta nota, está en 35.000 guaraníes. Así que puedes ir a apoyar a la gente del mercado 4, mercado Abasto, mercado Norte, para que puedas un poco
con tu familia, disfrutar de las comidas típicas. También estuve viendo el precio de los cárnicos y la carne de chancho, de cerdo, está entre 25 a 35 mil guaraníes, depende del lugar donde vayas a adquirir. Y también la carne vacuna también varía muchísimo dependiendo de la variedad que elijas para llevar a la mesa de tu familia. Entonces, deseando muchísima paz, mucha tranquilidad para que recarguemos. Esto es más bien para recargar pilas y es una semana de reflexión también. Recordemos que no es una semana de gastos ni de despilfarro, sino que es una semana de reflexión y descanso para retornar con todo y encarar de vuelta lo que nos sobra del año. Entonces, eso era lo que queríamos que sepas de cuánto gastarías para ir al súper, al mercado. Entonces ya tenés una idea de cuánto estarías gastando dependiendo de cuántas personas conformen tu familia. También estuvimos recabando un poquito. ¿Por qué no? Después de comer tenemos que descansar y qué mejor que hacer un poquito de turismo interno porque tenemos lugares preciosos. Yo siempre, como no puedo ir muy lejos por los días, entonces googleo acá cerca. Todo el departamento de Paraguarí es 100% explorable, maravilloso, mágico y eso gastás en combustible, como máximo gastás ida y vuelta, 80 mil guaraníes, como máximo 100 mil. Y los balnearios, que son súper lindos, lugares, accesos, incluso algunos son gratis. Y para acceso a lugares privados, desde 30 mil guaraníes. Entonces, ya sabes tu presupuesto más o menos para combustible y estadía, por lo menos si te vas un día, entonces es súper barato. Y luego están los lugares más lejanos. Está Encarnación, que sabemos que tiene su costo. Poquito antes está Carmen del Paraná, que es un poquito más económico y es igual o más de bello con su costanera, su río, sus posadas que son hermosas, que ahora sí ya es más conocido y hay que hacer las reservas con anticipación. Ahí, por ejemplo, también en el ejemplo vemos Salto Cristal. Salto Cristal es un lugar hermoso, pero tenemos que conocer que vas a gastar en combustible si te vas a Asunción, como mínimo 80 mil guaraníes de ida y 80 de vuelta. Recordemos que tenés que llenar el tanque antes de entrar en el Cañaveral porque es lejísimos, ¿sí? Es muy lejos, no es tan recomendado para llevar a adultos mayores ni niños muy pequeños porque el lugar es de aventura. Es bastante, no digo inaccesible, pero es bastante complicado de entrar. Y recuerden llevar repelente, o sea, todo tiene que estar en tu presupuesto. El repelente, el combustible, lo que vas a consumir. Recordemos que mientras más alejado sea el lugar, también el costo de las comidas van a ir en aumento, ¿sí? En Salto Cristal, por ejemplo, generalmente no se consigue comida, tenés que llevar la tuya para prepararla ahí. Entonces, presupuesta absolutamente todo para que no te tome nada desprevenido. Después ahí vemos Tañarandú, por ejemplo, la gente que le encanta Tañarandú con todo lo que te tiene que mostrar en su cultura, las artesanías, las obras de arte. Y ahora tenemos que adentrarnos un poquitito en algunos mitos sobre la educación financiera o lo que implica la no educación financiera, porque justamente para conocer es que estamos adentrándonos en este mundo. ¿Qué mitos ustedes tenían, ya sea de chicos, de jóvenes o hasta ahora, que escuchan un poquito de las finanzas personales? Yo, por ejemplo, les cuento, yo pensaba cuando era chica y yo decía, ¿por qué hay pobres? ¿Por qué hay pobres? Porque simplemente el gobierno no imprime plata y nos entrega a todos y San se acabó. Solucionado. Yo solucioné el problema ahí en mi cabeza en ese momento. Y muchos siguen pensando por qué imprimir más dinero en un país para que haya más circulante o esta no sería la solución a corto plazo, o sea, no es una solución viable para el largo plazo. Entonces, billete impreso tiene que tener un respaldo, como ejemplo, el oro.
y otros factores que afectan muchísimo cuando se imprime más dinero. En países como Venezuela, Argentina, se han aplicado, o en realidad en todos los países se han aplicado en ciertos momentos, pero sabemos que el valor del dinero, el valor del billete nacional frente al dólar, por ejemplo, decae muchísimo. Entonces, y hace también que las cosas se encarezcan. ¿Por qué? Porque el dinero vale menos. Y es justamente uno de los principales mitos que teníamos por derribar, entonces ya sabemos. O el segundo mito que les traigo el día de hoy es que dice, puedo llevar mi presupuesto mentalmente. ¿Sí? Es tal vez uno de los mayores mitos financieros también. En un mundo tan complejo, tan grande, tan dinámico, es muy fácil perder de vista algunos gastos, ya sean pequeños o grandes. ¿Sí? Que no te suceda el ejemplo que siempre doy cuando da una charla en educación financiera y una persona sale y dice, yo me doy cuenta que me olvidé de pagar algo cuando me sobra plata. Entonces, que no te pase en definitiva, ese es un buen ejemplo de cómo no hacer las cosas. Por eso mismo es de vital importancia realizar un presupuesto por escrito. En el lugar que sea, en el Excel, ya sea anotando en un cuadernito así bien detalladito, tomando registro de los gastos para después compararlos con los ingresos. Así se puede dar cuenta en qué estado se encuentran tus finanzas. Con esta información se podrá dar cuenta de en qué está malgastando el dinero para así convertirlo en ahorro o usarlo de una mejor manera. En los mitos financieros superados lo invitamos a considerar el manejo de sus finanzas de una manera escrita, ordenada y detallada. Entonces, esas tres son las recomendaciones. Primero, que vaya por escrito, porque yo no voy a recordar todos los meses absolutamente todo. ¿Sí? Incluso del recreo de los hijos yo tengo que llevar el presupuesto. Entonces, tiene que ser muy detallado. En un inicio también me va a diagnosticar en dónde estoy parado o parada y me va a impulsar a tener una meta para saber dónde quiero estar parado el día de mañana, ¿sí? Y para ello requiere un trabajo minucioso en cada uno de los ítems para analizarlo, porque finalmente no es una cosa que tengamos todo registrado y no lo analicemos, ¿sí? Lo tenemos que analizar. Somos nuestro mejor proyecto, por eso tenemos que invertir tiempo en nuestras finanzas. Hay un tercer mito que dice que las inversiones solo son para los ricos. Voy a leer un poco lo que dice aquí. Es cierto que las decisiones de inversión no se pueden tomar a la ligera, pero no es una actividad exclusiva de expertos o de gente con bastante dinero. Aquí hay algo claro, que el dinero es para ponerlo en movimiento, buscando obtener una ganancia a futuro. A eso se refiere cuando decimos inversión. A veces ni siquiera hablamos de este tema porque lo consideramos algo tan lejano que lo consideramos fuera de nuestro alcance, pero mientras más conocimientos tengamos, a lo mejor vamos a empezar a invertir, poner nuestras metas, bien establecer bien nuestras metas y empezar a invertir con lo que tengamos. Puede dejar este mito de lado siempre y cuando tenga en cuenta las siguientes recomendaciones y menciona aquí. No invierta dinero que necesitas para gastos personales o para pagar obligaciones. Eso ya es base en educación financiera, que no debemos sacrificar aquel dinero que es para gastos básicos, ¿sí? Los gastos que están ahí abajo mismo en la pirámide de Maslow, que es sustento, vivienda y seguridad, ¿sí? No dejar de lado esos aspectos. Dábamos siempre el ejemplo de que te compras un calzado súper costoso, pero el lunes ya no tenés para el pasaje o para la movilidad y tenés que sacrificar otras cuestiones para poder movilizarte. También dice, nunca invierta en negocios o productos que no entienda. Pregunte todo en lo que necesites hasta entender perfectamente. Si la empresa no logra explicarle con claridad cómo obtiene rentabilidad, probablemente se trata de una estafa tipo pirámide. Use su sentido común y desconfíe.
recuerde el trabajo que requirió ganar el dinero que está queriendo invertir. Es así mismo, no caer en, por ejemplo, que un amigo o un compañero, alguien te insista muchísimo en invertir en algo que vos no conoces. Simplemente porque es algo nuevo y está haciendo el boom, no quiere decir que sea una buena inversión. Lo tengo que conocer y más adelante vamos a hablar de ello. Acá dice, también revise con constancia los productos e instrumentos en los que invirtió. Así reduce los riesgos de no tener pérdidas. Luego dice, no deje todos los huevos en una canasta. Eso sí, ya todos lo sabemos, que si bien yo puedo recibir una herencia o una platita junta, no debo invertirlo absolutamente todo en un solo instrumento de inversión, porque recordemos que las inversiones tienen su riesgo. Es cuestión de conocer el instrumento en el cual estoy invirtiendo para saber si es muy probable que lo pierda, es poco probable o es muy difícil que pierda esta inversión. Y recordemos que en las inversiones, mencionando estos tres factores, de que sea poco probable, probable o muy probable, o el nivel de riesgo cuando hablamos de inversión va directamente implícito el qué, la ganancia, ¿sí? A mayor riesgo, ahí ya ustedes se respondieron, a mayor riesgo, mayor ganancia. Y menor riesgo, menor ganancia, ¿sí? Entonces ustedes con este simple cuestionamiento van a poder saber en qué invertir. Dice, no deje busque asesoría u orientación profesional en cada rubro que vayamos a invertir. Y por tan solo mencionar tres o dos posibles inversiones, porque muy poco hablamos de ello. Está la inversión inmobiliaria que está en auge en Paraguay. Se puede iniciar con una cuota de entrega por el lote, por el inmueble, que ahora está todavía accesible, si bien podemos conseguir a una hora de Asunción, pero sigue siendo un inmueble, una inversión. ¿Por qué? Porque a ver un poco, la extensión o la expansión que se siente en Gran Asunción va expandiéndose hacia ciudades dormitorios, que antes eran llamadas ciudades de dormitorio, ahora ya son grandes ciudades. ¿Por qué? Porque a medida que la ciudadanía, o sea, la población se extiende, también las industrias y las empresas van migrando hacia las distintas ciudades lejos de Asunción, o sea, a una distancia que no sea. Ahora, por ejemplo, el centro de Asunción tiene un grave problema de estacionamiento. Entonces, las empresas dicen, ¿por qué abrir en el centro de Asunción? No le doy comodidad ni a mis empleados ni a mis clientes. Entonces deciden ir a ciudades limítrofes a Asunción para poder operar con costos más bajos y de una forma más económica, más cómoda para todos. Entonces, una inversión en un inmueble que está a una hora y media de Asunción sigue siendo una buena opción, porque con una cuota que yo entregue, o la mayoría de ellas son de posesión inmediata. ¿Eso qué quiere decir? Que yo pagando 500.000 guaraníes por mes, yo ya puedo empezar a edificar, construir y, por supuesto, sacarle la debida, o que me retorne de una forma más rápida la inversión con una pequeña construcción, ya sea para alquiler, ya sea para reventa. Entonces, pero la inversión inmobiliaria también tiene sus características y debemos conocerlo, que es de retorno a largo plazo. ¿Eso qué quiere decir? Que las mejoras que le voy a introducir al inmueble, por supuesto, tienen costo, pero también es una cuestión de que yo sea tolerable o que tenga que yo conozca que ese retorno de esa inversión va a ser a largo plazo. No puedo pretender que en el año 1 yo pueda venderlo, de no ser que esté en una excelente ubicación, pero cuando está en una ubicación cercana y suele ser bastante más costosa. Entonces,
El retorno va a ser a largo plazo. ¿Por qué? Porque debo invertir en él y luego buscar un comprador, que no quiere decir que aparezca en el primer o segundo año. Entonces, si quiero retorno o de verdad quiero que mi inversión valga la pena y no terminar vendiéndolo por un costo mucho menor el cual yo invertí, debemos de saber que es una inversión a largo plazo. Justamente lo que menciona aquí, el margen puede ser muy buena o deficiente. Esto último, si deseo recuperar rápido o de forma imprevista. Claro, va a ser deficiente, voy a vender por debajo del costo. Si es que me veo en aprietos y no tengo otras fuentes de donde obtener dinero para poder hacer frente a los imprevistos. Luego, como segundo ejemplo, tenemos la inversión económica, que es cuando emprendo en algún rubro. Debo conocer el rubro y tener un modelo de negocio. Eso es imprescindible y siempre en convenio con el Ministerio de MIPYMES recomendamos esto a nuestros emprendedores y a nuestros futuros empresarios, que deben tener un modelo de negocio para que puedan saber hacia dónde van. Un modelo de negocio, dentro del modelo debe estar especificado el target y por sobre todo el modelo que me va a indicar. Por ejemplo, vender mucho a bajo precio o vender poco a precio alto. Esto ya va a depender del producto que yo deseo producir y vender o simplemente revender, ¿sí? Eso también es otro de los factores. Si voy a producir o si voy a ser intermediario, ¿sí? Bueno, entonces esa es una de las recomendaciones, que por sobre todo conocer el rubro, conocer las implicancias. Uno de los ejemplos que dábamos cuando iniciábamos educación financiera depende mucho de la persona. Yo, por ejemplo, soy una persona que en definitiva le diría que no a una bodega. ¿Por qué? Por el tiempo que implica, por el horario, que no estoy dispuesta a sacrificar mis noches ni madrugadas. Entonces, tiene que encajar en tu perfil el rubro en el cual desees invertir. Lo que yo les quiero recomendar es que no se desanimen al hacer y medir mediante esta balanza nuestro patrimonio. Porque si tengo 23 años, es evidente que mi deuda en la facultad es elevada, el auto recién comprado es un pasivo bastante alto. A lo mejor tengo mucho más pasivo que activo, entonces mi patrimonio neto no va a estar muy balanceado, ni va a ser, no voy a ver todavía a corta edad o cuando estoy empezando mi vida laboral, mi patrimonio va a estar todavía muy reducido. Entonces, que no te desanime, porque esto con el paso de los años es que se construye y va a depender mucho de las metas que tenga también para mi vida. Hay gente, los millennials, generación Z, las nuevas generaciones en realidad ya, por ejemplo, dicen, bueno, no quiero una casa, quiero un departamento y vivir viajando o vivir mudándome. Entonces, va a depender muchísimo de tu estilo de vida también, para saber un poquito cuál es el nivel de patrimonio que deseo en mi vida, ¿sí? No solo es lo material, sino también la calidad de vida que puedas llegar a darte. Con este consejito, esperemos que les haya servido, vayan a tomar nota, deseándoles un excelente fin de semana y merecido descanso a todos. Nos despedimos hasta el próximo sábado.